En el caso de las jóvenes adolescentes, la estadística nos ha ido planteando que la mayoría tienen que abandonar los estudios. Puede ser fácil pensar en, bueno, tengo al bebé y entonces pues busco quien me ayude y demás, y pues no está tan fácil. No, porque cambias la vida de mamá, de papá, la mamá también se tiene que partir en dos y si trabaja, pues hay que cuidar al niño. Exacto. Y demás. Yo se los digo con conocimiento de causa porque pues yo fui mamá muy chica, fui mamá a los 15 años y entonces mi vida cambió radicalmente. Para empezar, sí tuve que dejar la escuela, sí le cambié la vida a mi mamá, pero a mi papá, pero a mis hermanos, porque al año yo regreso a la escuela y además también era un choque importante para mí, porque todas mis compañeras estaban que para festejar los 15 años, que la primer salida, que el novio, y yo ya era mamá. Y además, cuando regreso a la escuela, pues con uniforme y demás, mis queris del amor hermoso, yo soy Ana Yancy Moreno y les doy la bienvenida al Toque Femenino, el podcast. Estaremos hablando sobre educación sexual y por eso tengo aquí a la pequeña Larisa porque les va a gustar el tema. Platicaremos sobre la prevención del embarazo adolescente. Acuérdense, suscríbanse, denle like, compartan, piquen la campanita porque yo los espero semana a semana en el Toque Femenino, el podcast. Mis queris del amor, ya estamos listísimas para comenzar este nuevo episodio de El Toque Femenino y les recuerdo, por favor, no se les olvide suscribirse, darle like, compartir, picar la campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios de nuestro maravilloso Toque Femenino. Y si me estás viendo y no te has suscrito, hazlo por favor porque eso nos ayuda muchísimo. ¿De qué vamos a hablar? Ya les había adelantado un poquito. Vamos a platicar sobre educación sexual y aquí en mis brazos tengo a un bebé herramienta, suena feo, pero es un bebé herramienta para pues tomar conciencia sobre el embarazo adolescente. Y nos acompaña pues mi querida Suri Galván, ella es sexóloga y de verdad es que esto va a estar bueno, les va a gustar. Bienvenida querida Suri, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, encantada de estar aquí acompañándoles en el Toque Femenino. Me encanta, es que ya eres muy clienta de todos los toques femeninos, que si el radio, que si el podcast, que de todo, y eso me parece muy bien. A ver, cuéntame un poquito sobre este bebé. ¿Tiene nombre, eh? Este es un programa, el programa se llama Real Care y entonces lo que hace este programa es formar parte de una serie de talleres y demás de sensibilización con respecto a la prevención del embarazo en la adolescencia. Entonces, como tal, el bebé así no tiene nombre. Cada chavo, cuando adoptan a estos bebés, ellos les ponen el nombre. Como cuando tienes un bebé, tú eliges qué nombre ponerle. Okay. Yo les doy opción de dame 2 nombres para ver cuál bebé te toca. Porque hay veces que también quieren elegir si es niño o si es niña. Y entonces... Que la vida no te deja desde ahí. No, exactamente. Entonces yo nada más les digo, a mí dame los 2 nombres. Yo al azar los voy programando para podérselos llevar. Okay. ¿Qué pasa con estos bebés? En realidad es un robot. Pero es un robot que, como bien dijiste, es una gran herramienta que a mí me permite tener una aproximación con las y los adolescentes, con las familias también, para hablar acerca de prevención, de responsabilidad, de cuidado, de proyecto de vida. Yo creo que ese, en este momento, es una de las cosas más importantes para tomar en cuenta, porque muchas veces creen que el programa es como, no, los vas a asustar y entonces ya no quieren tener bebés. Si las generaciones de hoy en día están dejando de tener criaturas, en realidad es porque los proyectos de vida se ven mucho más limitados. Entonces, cuando acompañamos esta parte de qué quieres estudiar, hacia dónde quieres ir, en dónde te gustaría trabajar, cuáles son tus posibilidades, es diferente la visión que tienen de la crianza o de la paternidad, de la maternidad y demás. Claro, a mí me parece que es una gran herramienta. Para mí se llama Larisa. ¿Les gusta el nombre, chicos? Te llamarás Larisa. Muy bien. Ahí estaría el nombre. Y me parece que es pues una oportunidad muy buena, muy importante para que los jóvenes pues se den cuenta qué es lo que implica la responsabilidad de ser mamá
o de ser papá. Pero algo importante que tú mencionas es que no quiere decir que le das al bebé y ya se van a espantar y ya no los van a utilizar. Seguramente de nuestro público conocedor, para muchos será familiar el uso de los huevitos, ¿no? Que tenían que hacer un huevito y lo arreglaban, le ponían hasta su chambrita y tenían que cuidar a este huevito como si fuera un bebé. Y bueno, pues si se les rompía el huevito, yo creo que reprobaban la actividad, no me tocó. De verdad es que yo no lo vi, pero me lo han contado. Y en este caso, este bebé, ¿qué hace esta herramienta maravillosa? Larisa Baby. Larisa, este bebé, lo que va a hacer, yo los programo. La programación se hizo a partir de el seguimiento de más de 100 bebés en sus horarios. Entonces yo no puedo decidir que llore a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde. Yo pongo solamente la programación y entonces el bebé va a estar llorando dependiendo de cómo haya quedado, con qué compatibilidad de otro bebé queda, ¿no? ¿Qué hace? El bebé va a pedir 4 cuidados básicos, que es alimentarlo, que es darle el biberón, que es cambiarle el pañal. Y entonces trae un pañal puesto que trae un sellito verde y este trae un sellito amarillo. Nada más es para que tú sepas que le cambias del verde al amarillo, del amarillo al verde y así sucesivamente cuando pide cambio de pañal. Hay que ayudarlo a eructar y a mecerlo. Pide cuidados y pide como apapacho de que lo ayudes a mecer. Entonces, esos son los 4 cuidados. Llora. Va a llorar, va a ser se va a quejar, por ejemplo, cuando no lo cargas correctamente a este bebé, a estos bebés no les gusta que los carguen boca abajo. ¿Ves que hay mamás que para ayudarlos a eructar los cargas así? Exacto. Larisa. A ellos no les gusta. A Larisa no le va a gustar y si tú la cargas así, lo que va a hacer es que va a empezar a toser y se va a molestar y se va a incomodar. Y en el registro, a mí la computadora todo se lo llevan 3 días. Cuando ya me regresas el bebé, en la compu se registra todo. Si le diste de comer, si no le cambiaste el pañal, si lo cargaste incorrectamente, incluso se registra si hubo maltrato, si hubo un bebé sacudido porque hubo una desesperación, si hubo un bebé que aventaron por allá y se registra el golpe o el maltrato. Si hubo un bebé abandonado, o sea, de que pues, hay veces que hasta hay detención por descuido, o sea, el bebé finalmente se apaga porque dicen, nadie me está cuidando, todos me están ignorando, nadie me pela, mejor me apaga. Entonces es la vida misma. Exactamente. Entonces es un programa bien padre, es un proyecto súper interesante porque los lleva a los chavos a conocerse en diferentes ámbitos, ¿no? Desde la emoción de me lo llevo hasta ir escalando a lo mejor ya me estresé y ya llora de más, o a lo mejor ya agarré el ritmo y ya puedo decir, ya sé que ahora quiere el biberón. Ya sé que ahora le toca el pañal y así. Y también en las familias, a mí me parece que es una oportunidad extraordinaria. Si de algo se quejan los papás de adolescentes, es que la comunicación se pierde. Y que ya no tienen temas de conversación y que los chavos ya no quieren hablar y etcétera, etcétera. Entonces, este programa y tener estos bebés en casa se presta para conversaciones interesantes, para conversaciones de cuando tú estabas chiquito, yo sí me desesperé, o incluso reconocer que la tribu es importante y que a veces, porque muchas de las preguntas que hacen los chavos es, ¿y si me meto a bañar y llora, qué voy a hacer? Y yo, pues pregúntale a tus papás qué hacían cuando ellos se metían a bañar y tú llorabas y no, qué desesperación. Sí, porque no es de que puedas decir, espérame bebé, espérame Larisita, 5 minutos y entonces algo pues ya pudo haberse ahogado, estar rosada, qué sé yo. Oye, pero es que es la vida misma y sí, efectivamente, un bebé no te va a andar preguntando tus horarios, no se va a acoplar a tus horarios, aunque muchos papás dicen, no, es que el bebé se va a acoplar a nosotros, pero la realidad es que, bueno, poco a poco igual se irán acomodando, pero así que el bebé tenga así, hora por hora, minuto por minuto, eso no va a suceder. Claro. Pero siendo la vida misma, pues también no creo que falte quien diga, y lo cuidas, te dejo a tu nieto. Fíjate que sí hay quien de pronto quiere dejarle ahí a los nietos, pero cuando yo les entrego al bebé, yo les entrego un brazalete que no se lo pueden quitar. Entonces, ese brazalete es el único que va a reconocer que el cuidado sí me lo está dando mi mamá o mi papá adoptivo en ese momento. Entonces, yo tengo que pasar el brazalete cuando el bebé empieza a llorar, paso el brazalete,
me identifica y ya le puedo dar el cuidado. Si el brazalete no pasa, yo puedo estarle dando el biberón, cambiarle el pañal, puedo hacer 1000 cosas, pero no lo puedo detectar porque no está haciendo el cuidado, no está dándose el cuidado con la identificación del brazalete. Claro, entonces no se puede hacer Entonces trampa. no pueden hacer esa trampa Ajá. de, ay, pues ten y yo me voy a la fiesta o lo que sea, ¿no? Claro. Está bien interesante también porque pensando en esto que decías de la fiesta o acoplarse a los horarios, también para el programa y para los chavos es súper, súper interesante el poder gestionar sus tiempos. Y entonces poder decidir, porque pueden decidir cuándo se llevan al bebé. Esa es como que la única decisión que sí tienen. Es si en fin de semana o entre semana y qué días les conviene más, porque hay quienes tienen entrenamientos, hay quienes tienen la fiesta de la abuelita, hay quienes tienen la salida con el galán. Y entonces justo ahí es en donde tienen que ir revisando agenda y ver si sí se lo pueden llevar, no se lo van a poder llevar, cómo le van a hacer para el entrenamiento, cómo le van a hacer para la fiesta y demás. Entonces, la verdad es que les da a los chavos muchísimas herramientas que a veces no las vemos tan en lo inmediato, pero sí se van quedando ahí como estas semillitas súper interesantes, te decía yo, en gestión de tiempo, en términos de responsabilidad, en temas de cuidado, en temas hasta cuestiones de ternura, por ejemplo, y de como empoderamiento que pueden sentir de si lo estoy cuidando bien. Me han tocado chavos y que de pronto me dicen... O sea, ¿se lo das indistintamente a niño y a niña? Sí, por supuesto. Okay. Sí, el cuidado, justo eso es otra cosa. Como la crianza nos toca a todos. Claro. No nada más es un programa para las niñas. Es que acuérdate que todavía, ya son los menos, creo, espero, pero todavía hay muchos papás que piensan como de que cuida a tu hijo. Exacto. Pues te voy a ayudar a cambiar a tu hijo, pero en realidad es de los dos. Y hay que maternar y paternar. Por supuesto. Vamos. Entonces, por eso te digo, cuando se lo llevan, por ejemplo, los chavos, en el caso de los chavos es donde más me ha pasado. Es como, no voy a saber, no lo voy a cuidar bien, esto va a estar horrible, etcétera, etcétera. Y de pronto llegan y sacan, porque el programa me da una como calificación de cuántas veces sí lo cuidaron o no. Y sacan buena calificación y además de pronto ¿es en serio? No me faltó ni una sola vez darle de comer, no fallé en el cambio de pañal, sí voy a ser buen papá, sí lo voy a hacer bien. Y ese tipo de cosas son enriquecedoras también para ellos, para la mirada que tienen para con ellos mismos. Claro, eso está también padre y no se me llega a la mente el pensar, de alguna manera es una herramienta para que ellos sepan que un bebé requiere cuidado, atención, amor y muchas cosas más. Y pues que puedan gestionar su tiempo para decir, la secundaria, por ejemplo, es en la secundaria, ¿no? Cuando se lo dan. Depende, hay escuelas que lo llevan en secundaria, hay otros que lo llevan en prepa. Y Cari nos dijo que su hija en primaria. El huevito en primaria, en sexto de primaria, exacto. Bueno, lo ideal es que jamás en la primaria, pero ni en la secundaria, ni en la preparatoria, porque tienes tiempo para hacer cada una de las cosas. Pero no sé si después de ver a Larisa ya digan, híjole, sí lo hacemos. O sea, que pueda resultar al revés, ¿no ha pasado? Fíjate que justo por eso es un programa que es un programa integral, ¿no? Que pueda llevarles de la mano a cuál es tu proyecto de vida. A lo mejor te diste cuenta que te encantó y que quieres ser mamá o que quieres ser papá y que es algo padrísimo y demás, pero ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las cosas que se tienen que cumplir antes para darle calidad de vida? Tanto al bebé como a uno mismo, cuáles son todas estas cosas que todavía necesitas hacer. Por eso es todo un programa integral en donde se habla de muchos temas, que no nada más es hablar, no sé, de métodos anticonceptivos o que no nada más es hablar de infecciones de transmisión sexual, que normalmente pensamos que solo ahí se queda la educación integral en sexualidad. Y no, es integral, es desde qué quiero para mí, con quién me gustaría compartir, cómo quiero yo tener una crianza o no, qué es lo que quiero en mi vida a futuro. Entonces, de pronto hay quienes sí les encanta y dicen, es que yo sí voy a querer ser mamá. Pero no en este momento. Exacto, o sea, poder planear. Es que eso es una ventaja que tenemos los seres humanos, que podemos planear. Acuérdense que a veces dicen, es que uno hace planes y Dios se muere de risa y en realidad no pasan, pero la gran realidad es que, o sea, si nosotros planeamos, bueno, yo voy a estudiar tal cosa y después quiero viajar y después quiero conocer el mundo y después quiero trabajar y quiero empoderarme y tal, la verdad es que en la medida de
de tus posibilidades, sí lo haces. Y cuando vas así como caballito desbocado, pues entonces no tienes ni idea y llegan estos momentos en los que pues hay un embarazo no deseado, un bebé no planeado, y en muchos casos esos bebés no planeados son adorados, queridos y totalmente bien recibidos en la familia, pero en muchos otros casos no. Entonces por eso es que vemos casos de maltrato infantil, de abandono, y ese es el punto, no tener que llegar a eso. Justo acabas de dar en el clavo. Cuando yo platico esto con las familias y en las escuelas, la intención de todos estos programas, la intención de dar educación y demás es que nunca los chavos se tengan que ver, o las chicas específicamente, se tengan que ver frente a una decisión de ¿tengo o no tengo un bebé? ¿No? Claro. Porque de pronto hay quien dice, no, es que hay más opciones, darlo en adopción es tenerlo. Tenerlo. O, sea, o lo tengo y eso o no lo tengo. Y eso genera un montón de cuestiones en la vida, en las emociones, en el estar, un montón de cosas. Entonces, por eso la intención es hacer una sensibilización, hacer prevención y todas estas cosas para que no haya estas situaciones como pues tan límite de pues lo tengo o no lo tengo. Oye, Cari, ya te cambié el nombre, Suri. Oye, ¿y cómo va el enfoque de acuerdo al género? Porque la realidad es que las mujeres sí somos las que cargamos con la mayor parte de la responsabilidad. Para empezar, es tu cuerpo el que cambia, es tu cuerpo en el que se está gestando esta vida y cambia totalmente. Por eso es que hay muchísimos padres ausentes, por eso es que hay muchísimos padres pues que no los conocen los niños, porque al final de cuentas pueden darse la vuelta, pero las mujeres no. Entonces creo que sí debemos tener esa conciencia de que la vida nos va a cambiar y si decidimos que sea en pareja, perfecto, pero y si no, es para nosotras el cambio total. Exacto. Y sí, ahí atraviesa terriblemente la parte como de género, como bien decía. Sí. Por eso es que el programa es indistinto. Se lo llevan tanto los hombres como las mujeres. Y la invitación siempre con las familias es a platicar qué onda con su experiencia maternando, paternando y demás, ¿no? De pronto sí me ha tocado escuchar cuando estoy dando la conferencia o la plática informativa de, ¿y si me voy por los cigarros? Y ahí es, o sea, yo estoy al pendiente siempre como de todo. Sí. Y escucho y cacho de, oye, no, a ver, aquí nadie se va por los cigarros, es un ejercicio de responsabilidad, no sé qué. Y creo que es bien importante que como familias, como personas que acompañamos adolescentes, no normalicemos este tipo de bromas, claro. Más bien acompañemos en la sensibilización de, pues no te tienes que ir por cigarros, mejor haz la prevención desde antes para que no estés pensando que mejor le vas a correr, o sea, claro. No inventes. Claro, y sobre todo también hacer que haya una conciencia con estas bromas, ¿no? Porque muchas veces repiten las bromas, los comentarios, pues porque los han dicho, porque los has escuchado, y no quiere decir que eso sea correcto ni que esté bien. Pero antes de que esté Larisa o cualquier bebé en los brazos de mamá o de papá, pues hay un tema también de sexualidad que hay que tocar, de prevención y de una sexualidad responsable. ¿Qué es lo aconsejable en estos casos? Por ejemplo, cuando yo veo que ahora ya desde la primaria, en secundaria y demás ya hay mayor apertura para hablar de temas de sexualidad y demás. En las casas, en algunas todavía sigue siendo un tabú. Pero, ¿qué sucede cuando yo estoy viendo que mi hija, mi hijo están llegando a la adolescencia, cuando veo que ya comienzan a voltear a ver a los compañeros, que ya hay como una atracción y demás? ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo debiera actuar una mamá o un papá? Porque a veces deciden no hablarlo, pero que no lo hables no es que no pase. Exactamente. Y acá, por ejemplo, la educación y el acompañamiento en sexualidades empieza desde que son pequeñitos y pequeñitas. Entonces, no es nada más en la adolescencia. Creo que nos preocupa mucho la parte de la adolescencia porque entran las hormonas. Sí. Y entonces para las familias es como, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Sí. Pero la educación en sexualidad empieza desde que son bebés, desde que están en el kinder, primaria y demás, hablando de los nombres correctos de las partes del cuerpo, hablando de higiene, hablando de emociones incluso, ¿no? Cuando entran a la etapa de la adolescencia, nos preocupamos mucho por la calentura y por las hormonas y dejamos muy de lado la parte de la emocionalidad.
Okay. Dejamos muy de lado con quién elijo compartirme o no, quién me gusta, por qué elijo o no elijo compartirme con una persona. Y ahí está la parte integral. Y muchas veces ese tipo de diálogos, ese tipo de conversaciones, los van dejando de lado y como te decía, creen que nada más es hablar de un método anticonceptivo o que nada más es hablar de una infección de transmisión sexual, cuando en realidad es hablar también de lo emocional, es hablar justo como te decía de ¿y tú qué quieres en la vida? Porque en la vida nos ponemos en pareja y luego nos desemparejamos y así. Y eso también es importante poderlo hablar. Y a veces estás en pareja o decides vivir en pareja o traer un bebé al mundo con esta poca experiencia que tienes durante la adolescencia, pensando en que es un salvavidas, que a lo mejor tienes una vida pues no muy grata en casa y entonces piensas que tú la puedes hacer mejor. Y no sé, pero no creo que el porcentaje de éxito sea alto. No, y además, fíjate, en el caso de las jóvenes adolescentes, la estadística nos ha ido planteando que la mayoría tienen que abandonar los estudios. A veces para muchas personas puede ser fácil pensar en, bueno, tengo al bebé y entonces pues busco quien me ayude y demás, y pues no está tan fácil. Y no solo dejan los estudios. No, porque cambias la vida de mamá, de papá, la mamá también se tiene que partir en dos y si trabaja, pues hay que cuidar al niño. Exacto. Y demás. Yo se los digo con conocimiento de causa porque pues yo fui mamá muy chica, fui mamá a los 15 años y entonces mi vida cambió radicalmente. Para empezar, sí tuve que dejar la escuela, sí le cambié la vida a mi mamá, pero a mi papá, pero a mis hermanos, porque pues mi hija al final tenía pues a muchos que la cuidábamos porque al año yo regreso a la escuela y además también era un choque importante para mí porque todas mis compañeras estaban que para festejar los 15 años, que la primer salida, que el novio y yo ya era mamá y además cuando regreso a la escuela pues con uniforme y demás no podía decirlo, no era algo que fuera aceptable, que fuera bien visto. Entonces mi hija llegaba a recogerme a la escuela y entonces era mamá, a todas porque estábamos uniformadas y entonces yo era como, shh. Entonces yo la amo y la amaba desde el primer momento con locura, pero hubo muchas cosas que tuve que guardar o muchas ocasiones en las que tuve que decir que no era mamá porque no me daban un trabajo, porque no me dejaban entrar a la escuela, por muchas cosas. Entonces eso creo que al final de cuentas pues afecta tu vida, pero también pues los niños sienten. Entonces sí es como, bueno, y si era deseada, en el caso de mi hija sí lo fue, pero sí fue una sorpresa, fue un embarazo sorpresa. Claro, y como bueno, no tan sorpresa, uno sabe cómo te embarazas. Como bien dices, a veces lo que ocurre es la parte social pesa un montón, sí. ¿no? Puede haber apoyo en la familia, puede haber un montón de cosas, pero la parte social, las interacciones y demás terminan pesando muchísimo y te digo, muchas chicas dejan los estudios y ahí se va coartando toda la parte del proyecto de vida. Exacto. Entonces, lo principal es hablaste de el mencionar las partes del cuerpo por su nombre, claro. ¿No? Porque le ponemos otros nombres, porque los bebés vienen de París, porque los trae una cigüeña, sí, claro. pero ¿en qué momento y a qué edad puedo empezarlo a hablar? Porque también, ni modo que cuando tienen... No sé, no han entrado ni al kinder, yo ya les voy a explicar. No, por supuesto, ¿cómo les explicas? Es que hay ciertas edades en las que los niños, las niñas tienen que ir sabiendo ciertas cosas, ¿no? Primero es las partes del cuerpo, cómo funciona el cuerpo, qué hago, la parte de higiene. Cuando ya entran como en primaria alta, que es como de tercero de primaria en adelante, ya empieza el cuerpo a tener ciertos cambios, sí, ¿no? Y entonces ahí es en donde hay que empezar a hacer mayor hincapié en la parte de higiene, y no solamente de ponte desodorante y báñate todos los días, sino de toda la higiene de sus órganos sexuales, de todo lo que tiene que ver con su desarrollo, sus cambios, estar al pendiente de los cambios que tiene el cuerpo y demás. Después, cuando entran a secundaria... Oye, y te quiero interrumpir porque... ¿Qué pasa cuando son muy chiquitos, pero pues conviven con más personas, ¿no? Evidentemente, porque vas a la escuela, porque a lo mejor estás con la abuelita con los y demás. Primos, los hermanos. ¿Cómo hablarles también de el cuidado y el respeto a su cuerpo?
de que nadie puede tocarte. Ah, claro, por eso te decía, eso es cuando están más chiquitos, ¿no? Cuando es hablar de las partes del cuerpo, hablar de lo que es privado, de dónde puedo tocarme yo, o sea, porque hay veces, ya sabes que hay criaturas que les gusta desvestirse en el parque, ¿no? Y entonces es como no enseñarles lo público, lo privado y todas estas cuestiones, pero súper importante que la prevención de temas de abuso y demás tiene que ser desde que son bien chiquititos. Nadie te puede tocar, estas son tus partes íntimas, por decirlo de alguna forma, poder avisar cuando alguien ha tocado o ha dicho o ha hecho algo que a mí me incomodó y demás. Entonces eso es desde que están bien, bien chiquititos, kinder, primaria baja y demás. Entonces desde ahí empieza. Claro, y ya mencionabas la parte de la primaria donde empieza a haber estos cambios y allí no nada más situarnos a la parte de pues estos cambios que van a llegar y qué va a pasar, sino también creo que es importante desde ahí con la parte de la emoción. Exactamente, toda la gestión de emociones también se hace desde que son muy pequeñitos, de estoy contento, estoy enojado, me siento frustrado, me siento agobiado, o sea, todas estas cosas que a veces no nos enseñaron a nosotros a nombrar, nosotros sí enseñar a nombrarlas. Y también acá la otra parte es, si ya le entramos a tener crías, si ya le entramos al tema de la crianza, educarnos también nosotros como papás y como mamás. Porque hay veces es como, a mí no me lo enseñaron, entonces yo no sé cómo enseñarlo. No, o sea, edúcate también, mamá, edúcate también, papá, por favor, porque no basta con que digamos, no, pues es que yo eso no lo supe, ¿no? A mí nunca me enseñaron. Y menos ahora, ¿no? Porque hay muchas herramientas en internet, hay muchísimos libros, hay podcasts, estamos nosotras aquí con el toque femenino, entonces sí tienes lugares en donde puedes consultar y donde puedes saber mucho más cómo puedes maternar de una manera correcta, pero además educar y tener una gran comunicación con tus hijos en todas las etapas. Exactamente. Mira, yo me acuerdo de una tía que decía siempre, a mí no me quieras, prefiero que me tengas miedo y que me respetes, ¿no? Entonces, oye, eso estaba muy fuerte porque las hijas sí efectivamente le tenían miedo. Yo también, y era mi tía. Exacto, a ti no te lo decía. No, pero yo decía, ay, por favor. No, ya me llegó el mensaje, ¿no? No, y es que justo la comunicación es tan importante. Muchos papás sí lo viven, los adolescentes también lo viven, porque la brecha generacional se va ampliando, ¿no? Y yo ya no sé qué hablar con mi papá o mi mamá, y ya no sé qué decirles, y los papás y las mamás igual de, hoy no entiendo su música, no entiendo el programa que están viendo, y cosas por el estilo, pero siempre se pueden ir creando estos puentes de comunicación. Y hay veces que hay papás de adolescentes que tiran la toalla y es como, dejó de hablarme, dejó de platicarme, entonces yo mejor ya ni le pregunto, yo mejor ya ni me involucro, yo mejor, y es como, no, esto no es una guerra. Claro, oye, y además en alguien debe caber la prudencia, ¿no? Sí, yo sí he visto a muchos papás que son así como de que, pues no me quiere hablar, yo no sé ni qué, y entonces... No, pues tú eres el papá. Exactamente. Mantén ese liderazgo. Este vínculo, claro, está. Y entonces hay que ir creando estos puentes de comunicación para que sigan teniendo una guía, como bien decía. Yo siempre les pongo esta metáfora de las líneas de la carretera, que cuando somos papás de adolescentes nos toca hacer como esas líneas blancas de la carretera que están ahí, nos van marcando un camino, pero igual me la puedo brincar. O sea, igual puedo rebasar y pasarme hasta el siguiente carril y demás, pero la línea siempre me va a ir diciendo por dónde me debo ir. El día que arreglan la carretera y quitan esas líneas, si ustedes se fijan, los coches van para ningún lado, aunque sea la carretera que transitas todos los días. Claro. Todos necesitamos límites. Y ese límite como fantasma, esa línea fantasma que está ahí, son los papás. Es lo que nos toca hacer cuando somos papás de adolescentes. Estar ahí, estar viendo por dónde vas, ir marcando de esta línea es para no rebasar, esta línea sí puedes ir, pasarte al otro carril, aquí ya hay una curva y demás. Iluminar esa línea, pues, poder decir aquí estoy, yo aquí voy a estar. Claro. Pero no podemos ser un muro de contención que no permita moverse, porque entonces eso limita un montón también. Y es como no tenerles la confianza de que pueden regresar. Entonces, híjole, yo creo que este programa está maravilloso porque sí toca varios puntos que son importantes. Sí, el embarazo adolescente, pero también la comunicación, pero también el cómo los padres van guiando y que no se nos olvide eso. Nosotros somos los papás, no los hijos y los papás somos los que tenemos que estar ahí y guiar, pues en todo
todos los momentos de la vida. Así es. Eso es lo que nos toca también. Y justo, nuestros adolescentes van a estar buscando los espacios más seguros. ¿Quién les conteste las preguntas? ¿Quién les acompañe? ¿Quién les escuche? ¿No? ¿Quién les escuche que a veces, con toda sinceridad, puede decir, no entiendo de qué me estás hablando, pero explícame, ¿no? Claro. O esto que me estás preguntando, no me sé la respuesta, pero te prometo que la voy a investigar y te traigo la respuesta. O la buscamos juntos. O la buscamos juntos, exactamente. Porque qué duro que los adolescentes, pues las respuestas a esas preguntas que tienen y que ahí les andan dando vueltas, pues esas respuestas las tengan los compañeros de la escuela, ChatGPT, claro, que lo tenga YouTube, y que no lo puedan hablar con mamá o con papá. Claro, y que esa información probablemente no sea la mejor información. O que no llegue de la mejor manera. Exactamente, ¿no? O sea, los medios, hay muchos canales y hay muchas cosas en internet y demás que tienen muy buena información. Tristemente no es lo primero que sale. Lo primero que sale es lo que se vuelve a lo mejor más popular, más chistoso, más, ¿cómo se dice? Como más controversial. Y esa no es a veces la información adecuada para nuestros adolescentes. Entonces necesitamos ser nosotros ese lugar seguro en donde digan, claro, ahí es en donde me van a contestar. Sí me va a ayudar, sí me va a acompañar, no se va a espantar. Esa es otra de las cosas. Para los papás, de pronto es de poner esta cara de ¿qué me estás preguntando? Y la verdad es que nuestros hijos nos tienen leídos a la perfección. Y saben que si yo pregunto algo y mi mamá ya medio levantó las cejas, como, ya la regué, ¿no? Sí, ya no debo de, ya, esto estuvo mal. Y no, o sea, la intención acá es poder decir, ¿sabes qué? Sí me agarras en curva, pero déjame investigar esta respuesta o platícame de dónde viene. Que muchas veces la primera respuesta es, ¿de dónde sacas esas cosas? ¿No? Es que no te juntes con esa niña, no te andes juntando. Esas malas amistades. Pues yo creo que también hemos escuchado mucho, hemos quizá repetido esta frase de los hijos no vienen con un instructivo, pues los padres tampoco tenemos un instructivo, o sea, no aquí lo tenemos, pero sí tenemos una intuición, sí tenemos una capacidad de aprender, una capacidad de compartir y de irnos mejorando para poder ser mejores padres y poder cuidar mejor a nuestros hijos. Entonces, pues ahora yo eso ya visto muchísimo de eso de que no vienen con instructivo, porque para empezar tenemos cómo ensayarle, pero además pues hay mucha información, hay que buscarla. Claro, por supuesto. Y esta información, como te decía, puede haber cosas en las que yo, mamá, no me sienta segura de lo que sé y cómo lo quiero transmitir. Acérquense. Habemos muchos profesionistas, hay muchos colegas que pueden acompañar en este sentido. Hay también canales, hay páginas muy buenas que van acompañando también, que si quieres te las paso después para que si quieres ponerlas ahí en las redes. Sí. Pero no quedarnos nada más como con los brazos cruzados de, pues como nunca me lo dijeron, yo no lo supe o no supe en dónde investigar. Necesitamos también educarnos para poder educar y para poder acompañar. Claro, no, bueno, si estás ahí scrollando el teléfono en Instagram, en Facebook y en demás, bueno, en vez de estar viendo cosas que no son nutritivas, hay que ver cómo ser mejores personas, nuestra mejor versión, y si somos padres, pues los mejores padres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿En dónde te encontramos? Porque me encanta que además esta labor que tú realizas, pues la haces en escuelas, das pláticas, entonces pues siempre es importante saber que podemos contar con Suri Sexóloga. Gracias. Sí, me encuentran en Instagram como @surisexóloga y mi teléfono 4426-647988, 4426-647988, y ahí me pueden mandar un WhatsApp y ver qué onda. Y sí, doy pláticas, doy talleres, doy acompañamiento, asesoría a familias y demás, entonces terapia también. Padrísimo. Me encanta, mi querida Suri. Pues así llegamos al final de este toque femenino, que ha estado muy bueno, porque vean, aquí está la pequeña Larisa. ¿Vieron? No lloró. O sea que la cuidé bastante bien y los espero en un próximo episodio. Acuérdense, hay que suscribirse, hay que compartir, cuéntenselo a todo el mundo, hay que picar la campanita porque no se pueden perder uno solo de nuestros maravillosos episodios. Los espero en el siguiente.